Folks, so many times we're disrupted by Facebook, Instagram, Twitter, MySpace, the new TikTok, a million ways where we can distract ourselves and not really focus in on what we need to do. Are you that person that could spend more than a few minutes doing something and get distracted by doing something else? Listen, I was there. I was part of that problem and I fixed it recently. I'm going to show you how you can do the same thing. Amigos, muchas veces hoy en día especialmente estamos distraídos por ya sea redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Eso es muy, muy, muy fuerte y contribuye a la distracción en nuestras actividades diariamente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso les afecta? ¿Cómo lo manejan? Yo particularmente me he sentido afectado en el pasado por ello y ahora les voy a hablar un poco de cómo poder evitar eso. Teoma family, I want you to ask yourself this question. What are you doing every day that's income producing for your business? I'm going to repeat that. What are you doing every day that's income producing for your business? Familia Teoma, yo les tengo una pregunta. Normalmente, día a día, ¿qué es lo que están haciendo para generar ingresos en su negocio? Vuelvo y les repito, ¿qué es lo que están haciendo hoy en día para generar ingresos en su negocio? Now, if you had a 9-to-5 job that paid you hourly and you went to work at 9 a.m. to 5 p.m., imagine working them 8 hours and you're not getting paid anything, but knowing you're getting paid hourly. Would you be comfortable knowing that you're working hour for hour, but not getting paid anything for the time you're putting in? Ahora, les pregunto, imaginen que no estuvieran en este negocio. Imaginen que tuvieran un trabajo común y corriente, que les pagan por hora y trabajan de 9 a 5. Si estuvieran en un trabajo así y supieran que no les están pagando lo que ustedes merecen por todas las horas en las cuales ustedes están trabajando, ¿estarían contentos? ¿Lo seguirían haciendo? You see, here's the problem, guys. We actually wake up in the morning as network marketing professionals and we think we're doing something that's bringing in income. We may be on the phone, we may be on Instagram, we may be on Facebook, but are they really bringing in positive cash flow for you and your organization? Because here's what happens. Whatever you do and whatever actions you portray, the team you build is going to do the same thing. You're a mirror. So you have to portray honesty, integrity, but more importantly, things that make sense for the team below you and the people you're bringing in. Make sure it's income producing day in and day out. Amigos, esto es muy importante. Nosotros, como profesionales en la industria del network marketing, nos levantamos todas las mañanas y esperamos generar algo que nos va a generar un ingreso. Nosotros somos el espejo, somos la sombra de las personas que trabajan con nosotros. Tenemos que permitir que esas personas hagan lo mismo que hacemos nosotros para poder generar un ingreso. Enfoquémonos en básicamente eso, en qué es lo que estamos haciendo para generar ingresos diariamente. You see, guys, here's the problem. We get up in the morning and we have so much going on in our life with our families, our friends, our outside world, and things that are really disrupting our new being. But what we have to understand is this. What are we going to do every single day that's going to put money in our pocket? Because that's really what it's all about, guys. If you're not making money, if you're not being productive inside your business, it'll literally take you down in the grave little by little, but you'll stick with it because you think it's going to change. Do the same actions day in and day out, but nothing is being done differently to build commitment, build revenue, but build success in your opportunity. And I'm going to explain to you exactly what that means in a few minutes. El problema es este, familia Teoma. Nosotros nos despertamos en las mañanas y sabemos que tenemos tantas distracciones. Tenemos estrés que viene por muchos lugares, ya sea la familia, el trabajo, el dinero, etc. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos y saber que tenemos una meta especial y específica, que es generar dinero, generar ingresos mediante nuestro trabajo. Es importante tomar en cuenta que lo que tenemos que lograr es que nuestra familia nos dé el apoyo suficiente para poder seguir lográndolo y también mentalizarnos que lo que tenemos que lograr es enfocarnos en lo que tenemos que lograr con los ingresos en vez de distraernos con las distracciones diarias. Ask yourself a question right now. Tonight's Thursday evening. The last 4 or 5 days prior, what did you do exactly that you knew that was going to generate income, build success for your marketing company? Let me tell you, folks, when I first got into this around 20 years ago, the first year and a half of me doing what I did, I was going broke. I was going in debt. I was literally hitting my head against the wall because everything I did wrong. But I continued doing that, not knowing what was going on. Háganse esta pregunta. Hoy estamos jueves. De lunes a viernes, ¿qué es lo que ustedes están haciendo para ver la forma de generar ingresos para su negocio? Si les hablo un poco de mi experiencia personal, yo tengo más de 20 años haciendo esto y recuerdo cuando tenía que buscar prospectos, buscar distribuidores, era muy complicado. Yo llegué a estar en quiebra
llegué a estar con mucha deuda en tarjeta de crédito. Sin embargo, entendí que lo que tenía que hacer era seguir, no desanimarme y enfocarme en generar ingresos para el negocio. You know, here's the question I want to ask yourself this. Starting tomorrow, I need you to do something different. Literally, when you wake up till you go to bed every day for the next 7 days, 1 month, 1 year. Why do I say that is? I'm here right now, not to just talk about things that work or make this exciting. I'm trying to give you facts that could literally make you the money you need to stick with the business you're in, Teoma. And not only Teoma, but keep your sanity, because if you're not making money, if you're not being successful, it's not only the business you're in, your whole lifestyle changes. You don't feel good. You're worried about the paycheck. You're worried about the bills coming in. So what I'm trying to do right now is show you simple things that could, I don't want to say guarantee you success, but give you the tools to get you where you need to be to become successful. Familia Teoma, yo les voy a pedir que se comprometan a hacer una cosa muy específica en los siguientes 7 días, algo que van a poder mantener por los siguientes meses, por los siguientes años, etc. Es importante que entiendan que la continuidad y la consistencia de lo que ustedes hacen va a marcar una diferencia entre lo que sucede hoy día y los ingresos que ustedes pueden generar. Son unos tips que les voy a dar a continuación que les va a permitir mantener y poder generar más día a día. You know, guys, are you afraid to ask for the sale? Are you afraid to talk to your circle of influence, to your leads, the people you're working with, the 20 people a day that you should be hearing no, yes, or whatnot? Are you afraid to say, hey, let's get you in position now with Teoma? I think a lot of people are afraid of other people's opinions. Is that you? Are you afraid of what other people are thinking about? Familia Teoma, ustedes son las personas que tienen miedo de preguntar, hacer la pregunta para cerrar la venta. Normalmente tienen miedo a hablar con el círculo de influencias que tienen ustedes, con sus amistades, etcétera. Traten de no enfocarse eso. Si tienen problemas con eso, no se preocupen, que yo los voy a ayudar en lo más que pueda con los siguientes tips que les voy a dar. Pero eso es algo muy común que ustedes tienen que tratar de sobrepasar para poder generar más ingresos en su negocio. Guys, you're your own brand. Teoma is the vehicle to get you where you need to be. Every day, we have to start doing things that are going to take you to the next level. I'm going to slow down for Javier so he doesn't have to say too much. Go ahead. Familia Teoma, ustedes son el propio vehículo de su negocio. Ustedes son las personas que tienen que manejar ese vehículo para llegar al siguiente paso y seguir creciendo. Here's the problem, folks. We're worried about other people's opinion. We're so concerned about what he or she is going to think or say after we cut a video, write a blog, or talk about the opportunity. Imagine if you weren't worried about the outside world and all you were concerned about and focused in on is building revenue and success for yourself and your family. Imagine what that can do for you. Amigos, el problema es que nosotros como distribuidores, como profesionales en las redes de mercadeo, estamos preocupados de lo que la gente dice o lo que la gente piensa. Nosotros hacemos un video, ponemos un post en social media y estamos pensando qué pensarán los demás. El momento que dejemos de pensar en lo que los demás piensan, en lo que está pasando alrededor nuestro, es el momento en el cual vamos a hacer un cambio y vamos a poder seguir construyendo y enfocarnos solo en lo más importante, que es generar ingresos para nuestro negocio. Piensen qué pasaría si sacamos esa basura mental y trabajamos en el futuro. You see, guys, fear could kick our ass, and it kicks everyone's ass if we allow it. We literally go to bed at night worried about what he said, what she said, what they thought, how they reacted to a video, a blog, a conversation. That's costing you, myself, and everybody millions of dollars because we're so concerned about the outside world and what their impression is on you and the people around you. El miedo es lo que nos está parando. El miedo nos puede literalmente patear el trasero. No querer o temer a lo que los demás piensan o lo que los demás dicen es lo que nos está parando. Tenemos que cambiar ese chip, esa idea que tenemos. Olvidarnos de lo que los demás piensan, el temor que tenemos de poder seguir adelante y seguir avanzando. Now, the first thing we're going to start tomorrow is this. We're going to wake up and we're going to do 3 things that we're worried about. Is it cutting a video? Is it talking to your circle of influence? Is it calling your higher-ups? Now, what's a higher-up? A CEO or somebody that you know that's doing well in their career or their craft. Get the phone, get in videos, and start doing things that are uncomfortable so you start building that fear, or you're building that repertoire that's going to help you minimize the fear. Tenemos que hacer una cosa específica empezando el día de mañana. En realidad son 3 cosas. 1, empezar a hablar con nuestro círculo de influencia. 2, empezar a hacer videos acerca de lo que hacemos. Y número 3, hablar con
con gente que esté más arriba nuestro. ¿Quién está más arriba nuestro? Ya sea un jefe, un CEO, alguien que tenga una influencia más sobre nosotros. Hay que hacer eso para salir de nuestro círculo de confianza y poder sentirnos más cómodos con hacer ese tipo de cosas. Eso nos va a permitir seguir avanzando y no temer y no importarnos lo que los demás puedan estar pensando acerca de nuestro negocio. You see, guys, how many times have you cut a video and you did it maybe 1,000 times because you were worried about your look, your word, or maybe how you did something and may have not done something right? The more natural you are online, the more natural you are in video, the more people are going to relate to you. So when you're not worried about that and you become yourself and not really concerned about other people's impressions, trust me, it's going to change the way you act, the way you present, and how you attract people. I guarantee that. ¿Cuántas veces han hecho un video? ¿Cuántas veces han hecho un video y lo han repetido 1000 veces porque están preocupados de cómo lucen, cómo suenan o cómo la gente los puede percibir ustedes? El momento que paren de pensar de esa manera y se vean más naturales, se vean más normales frente al lente y la gente los pueda ver y entender, se van a relacionar más con ustedes, los van a entender, los van a seguir, porque van a saber que tú que estás al frente eres igual a ellos. Y de esa manera van a romper ese paradigma y les va a permitir tener una influencia más sobre los demás. Now, here's what happens, guys. Nonverbal communication is something I'm very familiar with. The stronger you become, the more you're going to become attractive. And I'm not talking about the way you look or the way you smell with cologne, but your persona. When you do things consistently and you do that with poise and charisma, people around you are going to see that and you're not going to say a word. It's going to attract the masses and it's going to bring not only success, but bring the people that want to be around you. The stronger you become on everyday lifestyle, the better off you're going to be with your market, your persona, and yourself as a person. I guarantee that as well. Una cosa muy importante es la comunicación no verbal. Eso es algo que yo conozco y en lo que me he especializado por mucho tiempo. La manera como uno habla, no necesariamente por lo que dice, pero lo que muestra mediante sus gestos, mediante sus actos, su sonrisa, etc., es algo que permite que los demás puedan seguirte. Comunicación no verbal es expresar muchas cosas sin tener que decir mucho a la vez. Al hacer eso, van a ver que la gente va a ser más influenciable, los va a seguir, los va a entender, se va a relacionar. Y de esa manera vas a permitirte poder tener gente que quiera ser como tú. Now, with that being said, guys, where are you with your paycheck this week? Where's your commission? Where's that revenue? How much residual do you have coming in? It's Friday tomorrow, the end of the week. We should know the last 5-6 days of this week. What have we done to build success? And what are we going to do the end of the weekend to make sure that check is something we like to look at? We want to talk to our husband, wife, boyfriend, and girlfriend about because we're successful and we're excited about what we've done. Ask yourself that question right now. And if you can't answer that question, something's wrong with your process. Something's wrong with the program. Con ese punto, les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo están con su cheque al final de la semana? Mañana es viernes. ¿Ya hicieron lo que tenían que hacer? ¿Van a recibir buen dinero de sus comisiones? ¿Van a recibir buen dinero de los residuales? Pregúntense eso. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Ya se acerca el fin de la semana. ¿Qué van a hacer para cambiar eso? ¿Qué van a hacer para permitirse ganar más? De repente tienen que hablar con alguien de la familia, con el esposo, con la esposa, con los amigos. Vean la forma de lograr su objetivo. Eso es muy importante. Eso es lo que les va a cambiar o les puede cambiar a muchos el fin de su semana y seguir creciendo. And let me tell you this, I'm giving you examples because everything I'm talking about me. I was the guy that thought he knew it all, that thought he was great, that thought he can do this and thought he can do that. You know what I did, guys? Years and years ago, I went broke. I literally lost almost everything because I paid no attention to what works and I thought I was doing the right thing and I was too proud of myself to admit my wrongs, and it cost me a lot of money and it cost me a lot of businesses. And I'm trying to affect that or try to give that to you so it doesn't cost you the same mistake that your guy over here had happened to you many, many years back. Les quiero decir algo. La razón por la cual les estoy hablando de esto y les estoy dando esos ejemplos es porque esa persona, esas cosas que han pasado, me han pasado a mí. Hace algunos años yo siempre pensaba que era el mejor, que era el que lo sabía todo, que era el que podía lograr todo sin ningún consejo, ninguna ayuda. Yo era esa persona. Y al ser así, llegué al punto de estar quebrado, totalmente quebrado. Lo perdí prácticamente todo. Ahora yo entiendo que lo mejor que uno puede hacer es escuchar a las personas que saben, tomar en cuenta esos consejos y realmente aplicarlos. Al hacerlo de esa manera, te garantizas que el éxito va a llegar más rápido en vez de si tú lo adivinas o lo buscas por tu propia cuenta.
You know, guys, there was a time in my life that I was doing extremely well financially. I did extremely well. And then there was a time frame where I lost millions upon millions of real dollars, almost broke. So I had to ask myself, what am I going to do now to get back, not the money, but that feeling of success or that feeling of I can do this again. So going from one level to the next, I started high, doing well, but starting doing everything wrong, thinking I knew what I was doing and lost it all. So I had to start from going here, dropping down and going back little by little, building it up. And I'm hoping that doesn't happen to you. And we're going to talk about that tonight as well. Hubo un tiempo en mi vida en el cual yo tuve mucho, mucho dinero, pero también hubo otro tiempo en mi vida en el cual lo perdí todo. Yo pensaba que todo lo estaba haciendo bien, pero me tocó darme cuenta, cuando perdí todo, que tenía que empezar de nuevo. Y para empezar de nuevo, tenía que enfocarme en las cosas que no estaba haciendo antes, las cosas a quienes no escuché, los consejos y los comentarios de otras personas que me daban para yo poder lograr mis objetivos. Entonces, de eso vamos a hablar un poco ahora, de qué es lo que tenemos que hacer para poder salir adelante. Y aún así, yo no les deseo nunca que les pase eso, pero vamos a hablar de cómo mejorar y cómo salir adelante en esta industria. You see, Teoma family, every single person that you see online, including myself, has struggled, just like you may are now or have in the past. We're all in the same boat. We videotape ourselves like we're all successful and doing well because that's what we want to show. So keep in mind, we're all in the same boat with the same program, but we're not paying the same attention. So what I want you to do is this. Starting tomorrow, we're going to do a few things that are going to help us get out of that repertoire of doing what we thought was going to work, but it's going to make sure it's going to make us money this coming weekend. Familia Teoma, todos estamos aquí haciendo videos, hablando de lo que somos, para tratar de identificarnos con los demás y hablar de nuestros éxitos. Muchas personas que están en las redes sociales han pasado por muchos fracasos, me incluyo yo, y muchas personas aún más. Lo que queremos encontrar y saber es qué podemos hacer para salir de eso y poder mejorar y seguir mejorando en el futuro. Vamos a hablar un poco también de eso y ver qué formas o qué técnicas podemos aplicar para siempre estar bien económicamente. Teoma family, start telling your story. Start telling your real story about what you're doing and what you're all about. What success do you want? Who's your better half? Why are you working? Is it your son, your daughter, your husband, your wife? Tell your story so people can relate to you because we all have a story. And if we start believing in ourselves, that story is going to start making a lot of sense to us. And we're going to see that we're all doing the same thing, but in different parts of our lives or different times in our life. Entonces, ¿cómo empezar? Empecemos contando nuestra historia. ¿Qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos? ¿Qué nos motiva? Si es nuestra familia, nuestros hijos, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo y por qué nos levantamos todas las mañanas para lograr? Hablemos de nuestra realidad, de qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos un video, de dónde lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo. De esa manera vamos a encontrar que la gente se va a relacionar mucho más rápido y fácil con nosotros. Here's another take that we're going to talk about is negativity that you think about. The less negativity you hold in your mindset, the less negativity you can think about on a daily basis, I promise you it's going to help you down the road. Keep in mind, as soon as you think of something that's not giving you what you need, 86, and tell yourself, you know what? This is a waste of my time. Let me move it on the side and let me think about what's going to make me prosperous and successful for me and my team. Remember, whatever you do, the people you bring on are going to follow. So you want to make sure you're doing exactly what you want your team to do and build success. So keep negativity out of the mindset. That's the first one we're going to work on. Ahora, hablemos de la negatividad. La negatividad es eso que no nos permite seguir avanzando. Mientras más rápido podamos sacar esa negatividad de nuestras mentes, más rápido vamos a poder seguir avanzando. Cuando tengan una idea negativa, sáquenla de su mente y piensen en cuántas otras ideas positivas podrían ingresar en sus mentes para poder seguir avanzando. Mientras más rápido puedan eliminar pensamientos negativos, más rápido van a poder seguir avanzando y avanzar hacia el éxito. Now, Teoma, Timmy, if you're going through a hard time right now, if you're struggling, if you're going to bed crying, if you're waking up with that little knot in your stomach, I'm going to hug you because we all are. We're all going to struggle together. The more you struggle, the more you're going to become. Obviously, when you work out a muscle, it's going to hurt. You're building that muscle to become stronger down the road. So if you're going through a struggle right now, it's going to make you stronger in the near future. So keep in mind, keep moving forward, keep on focusing. The harder it is, the better it's going to become. And that's another promise from me to you. Familia, si ustedes en estos momentos están sufriendo, están pasando por un momento difícil económicamente o el trabajo no les está yendo bien, les mando un fuerte abrazo. Yo me comprometo a ayudarlos en el sentido que siento por ustedes y esta compañía no los va a abandonar. Si ustedes están pasando por un momento difícil,
Piensen en que las cosas se van a poner mejor. Piensen en cómo van a poder salir de esto y van a poder seguir avanzando. Al enfocarse en lo que ustedes quieren lograr, se les va a hacer muchísimo más fácil poder llegar a su objetivo. Now, think about this. For every successful person you see online, the top income earner, people that you read about in the books, they've had more unsuccessful stories than you could imagine to get to that successful time in their life. It doesn't take, one quick swing at the bat to hit a home run. You're going to strike out over and over again until you connect with that bat to hit that home run or that grand slam in your business and in your life. So if you're struggling, it's part of the process. If you're hurting, congratulations. We all are, or we all will at one point of our life. Just know it's part of what you got to go through to get to where you need to be. And that's another promise that I can give you from a guy that's experienced every negativity you could imagine, but overcoming that to hopefully get to where I want to be. And I'm still on the path to my success. Piensen en esto. Por cada persona súper exitosa que ustedes ven en la televisión, en los libros, en las redes sociales, imagínense en cuántas cosas difíciles o cuántos problemas han tenido esas personas para poder llegar a donde están. Cuando tú ves un iceberg, lo único que tú ves es la punta, pero no sabes todo lo que hay debajo de todo el trabajo fuerte y decepciones que esa persona puede haber tenido. Se los digo yo, una persona que ha pasado por muchos problemas para poder llegar a donde estoy, y van a seguir pasando cosas negativas. Si has tenido un problema, como te dije, te mando un abrazo. Esto lo vamos a salir adelante juntos. Pero siempre dense cuenta que todo el éxito que uno ve detrás de una persona, siempre han habido cosas negativas y difíciles que han tenido que superar para llegar a donde están. Now, Teoma family, imagine having a Harvard degree or a degree from Yale or Princeton, an Ivy League school in the United States, and I can understand that because that's where I live, and not doing anything with that degree. Just goes into network marketing. If you're reading books, if you're writing blogs, if you're cutting videos, but you're not doing anything that's going to generate you money, how good are those degrees? How good are those lessons you learned if you're not utilizing what you learned to generate an income? Familia Teoma, imagínense que ustedes tienen una carrera de Harvard o de Yale o de otra universidad muy exitosa en cualquier parte del mundo. Imagínense que tienen esa carrera, pero no están ejerciendo. Tienen el título, pero no están haciendo nada con ello. Imagínense ahora en la red de mercadeo. Tienen todas las oportunidades, han leído todos los libros, han ido a los cursos, pero no están haciendo nada para poder lograr y encaminarse hacia el éxito. Eso es lo que quiero que vean. Si uno realmente está haciendo el trabajo y está haciendo posts, está leyendo, pero no está aplicando, ahí está la diferencia en el por qué no están logrando las cosas. Guys, if you're reading a book right now, finish a chapter, finish a page, or finish something, but as soon as you're done, do something that you learned in that book immediately. If it's how to do something on a phone, how to speak to people differently, whatever it is you're learning, whatever you're trying to understand, take that lesson and implement it in your life immediately and see what it can do for you. Si están ustedes leyendo un libro, si están viendo una película o algo similar, apenas terminen eso, enfóquense en hacer algo que hayan aprendido. Si leyeron algo, apliquen eso que han leído. Aplíquenlo para que les pueda dar un beneficio en su carrera. No pierdan el tiempo haciéndolo y después no aplicándolo. Ahí está la diferencia entre lo que hacen y lo que solamente quieren hacer. Piensen en que si ustedes tienen la oportunidad de haber aprendido algo, aplíquenlo inmediatamente. Eso va a hacer una diferencia muy grande en sus vidas. You see, guys, not many people are willing to put in the work and the time to get where they need to be. You're going to fail yourself to success. Over every failure and over every failure and over failure, eventually you're going to get to where you need to be. If you stop doing the process, that's where you fail. But if you continue moving forward and you know that the goal's in front of you and you don't quit, you're never going to stop until you get to that level. So continue failing to success. Not that I want you to make mistakes, but as long as you're on track to get to where you need to be, I can almost promise you this. When you get there, you're going to say, you know what? It was well worth the ride. That's another promise. Amigos, el problema no es fallar. El problema no es equivocarse. El problema es equivocarse, fallar y dejar de intentarlo. Muchas personas fallan, se caen y siguen. Fallan, se caen y siguen. La idea es seguir. El fracaso está cuando una persona deja de intentar y para. Lo que yo les digo y les mando las mejores fuerzas positivas, no paren, sigan. Si se caen, se levantan y siguen. Si hay un problema, lo resuelven y siguen. Nunca paren porque ahí es donde viene la falla y el fracaso.
One other thing we got to stop doing, ladies and gentlemen, is we got to stop comparing ourselves to other people. Stop comparing and start doing. And I have to give Gary Vaynerchuk, a gentleman that I read about all the time, I took that from him. So stop comparing and start doing, and you'll see success in your process. That's another promise. Otra cosa que debemos hacer, y es muy importante, es dejar de compararnos con las demás personas. Cada uno es un ser individual y cada uno puede hacer las cosas diferentes. Pero es algo que yo aprendí de una persona muy influyente en mi vida, que me enseñó que no debo compararme con los demás. Simplemente hacer lo que yo puedo y ser la mejor versión de mí. Now, your top income earners in the business, people that you look up and you know that are making the big checks, that are really grinding out day in and day out. I could promise you, folks, if you ask them the time it took them to get to that level, they'll tell you months, if not years, day in and day out, hour for hour, from 6 in the morning to 3 o'clock at night, phone call after phone call. You know, we just see the picture with the award or the picture with the check. We don't see the hours upon hours of frustration and tears driving down and sweat on our back and to get to where we need to be. All we see is the highlight reel, but we don't see the work behind it. And that's really what it's all about, is the time it takes to get to the top. Ahora, las personas que ustedes ven que son top earners en sus compañías, las personas que ganan mucho dinero, nosotros solamente, como decía antes, vemos solamente eso, vemos la punta, pero no vemos todo el sacrificio, sudor, lágrimas y esfuerzo, todas esas llamadas, esas horas de trabajo que han puesto, no lo vemos. Eso es muy importante destacar. Esas personas que han logrado llegar a algo, a algún lugar, a la cima de sus compañías, es porque han puesto muchísimo trabajo y han puesto muchísimo esfuerzo para lograr llegar a donde están. Nunca se olviden de eso y siempre tomen en cuenta. Uno siempre ve los cheques, ve las fotos, ve los posts, etcétera, pero no estamos viendo todo el trabajo que hay detrás de ello. Entonces hay que entender que para poder llegar de un punto A a un punto B, hay que poner mucho esfuerzo y mucho sacrificio. You know, guys, an obstacle-free zone, an obstacle-free path is very unlikely. I mean, if you're dreaming about success, that's exactly what it is. It's a dream. You got to realize, what am I doing today to get to the goals? What am I going to overcome? How am I going to get to these accomplishments? So keep in mind, it doesn't exist in obstacle-free. The more obstacles you have, the more frustration you feel, the better the reward that's going to take place. So whatever success you have, whatever goal you want to achieve, understand it's going to be a very, very hard drive to get there, but continue doing what it takes. And I promise you this, you'll get there in time. Amigos, los sueños se quedan en sueños. La gente que sueña no logra objetivos, solamente se quedan en sueños. Mientras ustedes pongan más esfuerzo y más trabajo en lo que quieren lograr, y lo sigan haciendo repetitivamente, van a lograrlo. No dejen de soñar, pero apliquen lo que ustedes quieren como meta y sigan trabajando con mucho esfuerzo. El momento que ustedes paran es donde fracasan. Sigan haciéndolo, sigan soñando, pero sigan enfocándose hacia la meta que tienen. You know, guys, years ago, I read a book, and a few of my other colleagues inside business as a marketer told me this: go for no. The golden number is 20 people a day to tell you no. Now, why does that work? If you can get 20 people a day looking at your opportunity, understanding the concept, and telling you no, eventually you're going to get a yes. So on a daily basis, if you could connect with 20 people a day, 7 days a week, you can't fail. At a 1 or 2% return rate, you're going to grow between 3 to 5 people weekly on your success with your opportunity. Yo, con un libro que leí hace mucho tiempo, aprendí que hay que buscar los nos. Hay que ver cuántos nos uno puede recibir para ser exitoso. Con este libro que yo aprendí decía que hay que buscar 20 respuestas negativas en un día, por 7 días a la semana, y que de ese porcentaje vamos a conseguir lograr al menos 1 a 3% de retorno. Estamos hablando de 3 a 5 personas a la semana que van a estar trabajando con nosotros. No hay que tenerle miedo al no. Las respuestas negativas significan que en algún momento de esas personas que ya nos escucharon van a empezar a venir los sís. Entonces, no pensemos que por hablar con las personas y nos digan no, estamos perdiendo el tiempo. Al contrario, estamos trabajando en un futuro y prospectando para que esas personas puedan ser parte de nuestro negocio en algún momento. Here's what you say to the leads outside. Mr. Smith, how are you? I'd love to show you this opportunity and see if you're open to working with me and my organization. You know, Mr. Smith, I'm going to build this with or without you. I'd love to show you the opportunity. That's all. If you do that every day to every prospect, I promise you, people are going to see the point on the numbers you build. La manera como uno puede hablar con las personas es muy sencillo. Un ejemplo es: señor Smith, ¿cómo está? Yo estoy aquí para hablarle acerca de mi idea de negocio.
señor Smith, yo voy a hacer esto con usted o sin usted. Lo único que quiero hacer es poderle mostrar mi idea de negocio, a ver si posiblemente le interesa. Eso es lo que toma llegar al éxito. Hablar con la gente, conversar un poco acerca de lo que ustedes tienen que ofrecer y poco a poco la gente va a ir mostrando interés, dependiendo de la cantidad de veces que ustedes lo hagan. You know, guys, these trainings could be fancy with slides and different colors and different programs, and that may not do you any well. If you understand one or two things that I'm telling you tonight, one or two simple things like don't worry about other people's opinions, don't get nervous when other people talk, and just move forward, that could literally change the way you work every single day to get you where you need to be. Hay muchos entrenamientos que son muy bonitos, muy exhaustivos, que tienen diapositivas y tienen imágenes. No necesariamente eso les va a hacer mucho bien. La idea de esto es que ustedes puedan observar y retener un par de cosas. Algo que les pueda ayudar a seguir adelante y sentirse confidentes de que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Un ejemplo de ello puede ser tan solo haber aprendido no tener miedo o ese temor que uno tiene al hablar con las personas en público. Hacer eso puede hacer una diferencia inmensa en el futuro de ustedes en la carrera del network marketing. You ever see the people on stage at conventions that are just sharp as a knife, polished, talking well, walking around with charisma with their suits or their dresses on, killing it? Well, those are the ones that got told no more than they could count. We're not worried about the impressions and continue moving forward. If you want to get to that level, starting tomorrow, eliminate the scaredness, eliminate the worries, and just put the blinders on and go for the goal. And that's what we have to worry about tonight: is generating income for you and the people around you. Ustedes han visto esas personas muy exitosas en las reuniones de las compañías, en los escenarios, que caminan de una manera muy elegante, que hablan de manera muy buena, muy explícita, que convencen mucho a la gente. Ustedes están viendo todo eso, todo lo bonito, pero no se están enfocando en cuántas veces esa persona ha recibido respuestas negativas para poder llegar a donde está. Eso es lo que tienen que enfocarse. ¿Qué pueden hacer ustedes para llegar a donde esas personas han llegado? Empiecen por olvidarse del temor y la negatividad. Empiecen por ver la mejor forma en cómo se pueden expresar frente a diferentes personas. Eliminar ese miedo, eliminar ese temor de cómo hablar con los demás, les puede hacer una gran diferencia en su vida y en la industria. So the first thing is not worrying about people's opinions or people's thoughts about what you're going to do or how you're going to act. Whatever you're the most scared of tomorrow, if it's cutting a video, making a phone call, writing a blog, whatever it is, I ask you this now: get it done. The more you do in fear, the stronger you'll get in the end. The more you do in fear, the stronger you'll become in the end. That's another promise. Una cosa muy importante que ustedes pueden empezar a hacer el día de mañana para eliminar el miedo es: hagan lo que ustedes sienten que es lo más complicado para ustedes, ya sea un video, ya sea llamar a alguien que ustedes no hablan hace mucho tiempo. Háganlo. Salir de su zona de confort es lo más importante, lo que les va a permitir desarrollarse más. No tengan miedo, salgan de esa zona de confort, es lo que les va a permitir lograr los objetivos de manera más rápida. Okay, so we got the fear away. We're not worried about people's impressions. We're not worried about how people are going to feel. All we're worried about is building success for you and your family. That's the first goal. The second goal is, what are you doing tomorrow that's going to be income producing the next few hours or few days? That's the next question. Entonces, ya nos eliminamos del temor, nos olvidamos de la negatividad. Ahora nos tenemos que enfocar de qué es lo que vamos a hacer para generar el dinero. Entonces, número 1, sacar la negatividad, eliminar el temor. Número 2, meta número 2, enfocarnos en qué es lo que podemos hacer para generar más dinero. Esa es la segunda promesa. All right, guys, so we put the fear away. We're going to wake up tomorrow and think, how are we going to make money? Are we going to make phone calls? Are we going to ask for the sale? What I want you to do is talk to the people you talked to in the past and ask them, are they ready to sign up? Get the credit card out. Grab the MasterCard and Visa. Allow them to make the sale, because if you don't ask for the dollar, most chances are you're not going to get it. So the more people you ask, the better off you're going to be. But do it with a polished charisma. Don't ask cheesy. Be polished about the way you present yourself. And it's going to be hard at first, but I promise you, the more you do, the better you're going to become. Entonces, eliminamos la negatividad, eliminamos el temor. Al siguiente día nos levantamos con la idea de qué vamos a hacer para ganar más dinero, pero les pido un favor: empecemos a preguntar por la venta. Empecemos a cerrar esos negocios de la manera más eficiente posible.
pidamos la tarjeta de crédito, digámosles, ¿están listos para hacer la venta? ¿Están listos para avanzar y ser parte del negocio? Empecemos a preguntar, sin temor, no temamos de las respuestas negativas. Hay que hacerlo de una manera que no sea cursi, una manera elegante, una manera que sea de negocios, una conversación en la cual la persona esté interesada en trabajar con ustedes. No tengan miedo, piensen en cómo van a hacer para generar más dinero y pregunten por la venta. I'll give you an example, ladies and gentlemen. Many years ago, I recruited my good friend Ray Higdon, who we had on many weeks ago, who's a top trainer all around the world. Now, if I didn't ask him a question and say, Ray, are you ready to sign up? I would have missed out on hundreds of thousands of dollars that I generated off his income, which that's what network marketing is. So you never know who you're going to recruit. You never know who you're going to connect with. So don't be afraid of the person you're talking to. They may be the next rock star in your business. And if they're not, move on to the next one. But you never know what they can do for you and your organization. Les cuento algo muy breve. Ray Higdon, una persona que nos ha dado un entrenamiento hace unas cuantas semanas, hace unos años, yo le dije a él y le pregunté si él quería ser parte del negocio. Yo salí de mi zona de confort y a pesar de tener una amistad con él, le pregunté, si yo no hubiera hecho eso, hubiera perdido miles de dólares en la industria. Simplemente salir de tu zona de confort y preguntar, no sabes cuántas oportunidades puedes desperdiciar si no lo haces. Hubiera perdido muchísimo dinero y también el futuro hubiera sido muy diferente. You see, guys, when I talked to Ray many years ago, and this is about 12 years ago when I recruited him, I could have just left the friendship and we were great friends and we still are and not said anything about working together. But when I brought him in the business, our company imploded on success and we recruited thousands of other people because of what we were doing together as a team. And I'm only using that as an example because there's a lot of other people out there with the qualities of a top income earner, and all they need to do is find you and you find them, and the rest is history. El momento en el cual yo hablé con mi amigo Ray, si yo no hubiera hablado de esto, nada hubiera cambiado. Hubiéramos seguido siendo amigos, todo hubiera seguido muy bien y muy normal. Sin embargo, al yo traerle esa oportunidad y él aceptarla, eso cambió mucho en la compañía en la cual yo trabajaba. Cambió mucho porque la gente empezó a darse cuenta que había gente muy exitosa buscando oportunidades. Eso es lo que les quiero transmitir. Ustedes no saben cuánta gente hay allá afuera que realmente está interesada y que les gustaría ser parte de esto. La idea es que ustedes encuentren esas personas y esas personas permitan ser encontradas. No desperdicien su tiempo, pregunten, inviten, que uno nunca sabe, se puede encontrar con la siguiente superestrella que puede traer tu negocio al siguiente nivel. Now, guys, when you start doing that with that mindset, you're going to see people are going to be watching you. You become a TV show or like a play, and everyone's thinking, man, what is Christopher doing? What is Javier doing? And the more you start doing things to build success, the more people are going to be watching you. And as you start growing, they're going to start wondering, how do they become part of your team? Cuando la gente los empieza a ver, ustedes van a ser no solamente una persona que ellos conocen, van a ser un influencer para ellos, van a ser como una persona de la televisión. La gente los va a estar viendo, van a decir, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Qué está haciendo Christopher? ¿Qué hace Javier? ¿Qué están haciendo las demás personas que están siendo exitosos con lo que hacen? Van a generar un interés, algo diferente, que la gente se va a sentir intrigada y va a querer ser parte de eso, va a querer unirse a lo que ustedes hacen. Entonces, simplemente es repetición de lo que ustedes creen y lo que ustedes hacen con su negocio. Eso va a cautivar a los demás y va a generar interés. So, guys, we already kicked fear in the ass. We're not worried about other people's impressions. We're not worried about what other people are going to think. We're going to get out there and we're going to have some fun with our people. We're going to start asking for the sale. We're going to start asking for the programs, because the more people we talk to and the more people we ask for, the chances are we're going to get yeses rather than nos. That's what we're going to start tomorrow. Entonces, ya no tenemos miedo. Ya pateamos al miedo en el trasero. Ya no nos preocupa lo que la gente piense ni lo que la gente pueda decir de lo que hacemos con el negocio. Y estamos hablando con más personas y estamos pidiendo la venta. Son 3 cosas fundamentales que yo quiero que el día de mañana empiecen a hacer. Eliminamos el miedo, eliminamos el qué dirán, no nos importa lo que la gente piense, y empezamos a preguntar por la venta y solicitar la venta. At the end of every day, before you put your head on the pillow, you need to document what you did that day before. Christopher, what did I do today to generate income? How many people did I speak to? How many phone calls did I make? How many videos did I cut? Who did I connect with online? And who knows what I'm doing? Who knows that I'm inside Teoma as a representative, and allow them to see the program? If you can't do that on a daily basis, you're in the wrong career and in the wrong business. Familia Teoma, antes de irnos a dormir cada día, antes de ponernos a descansar tranquilamente por la noche,
Tenemos que documentar todas las cosas que hemos hecho. ¿Con cuánta gente hemos hablado? ¿Cuántas llamadas hemos hecho? ¿Cuántos videos hemos cortado? Tenemos que recapitular y ponernos a pensar en todas las cosas que hicimos y documentarlo. Eso es extremadamente importante. Si ustedes creen que no lo pueden hacer, lamentablemente no están en la industria correcta. All right, guys. So what I want to do is this. I don't want to take up too much of your time, but I hope you found some value in what I'm talking about. It's simple, folks. It's real simple. Got to stay successful. You got to go for no. You got to have some fun, and you got to not worry about other people's impressions. The more you can do that every single day, the better off you're going to be, not only in your career, but in your life. Because, these people aren't going to pay your checks. They're not going to spend money on you if they don't want to work with you. So you keep going and working, and I'll show you this. They're going to come with you day in and day out. Entonces, espero que esta información que yo les he brindado el día de hoy haya sido de su agrado y que les pueda servir para mejorar poco a poco de día a día. Estamos eliminando ya los temores, ya no nos importa lo que la gente piense, pero tenemos que salir a hablar con los demás, tenemos que expresar lo que hacemos y contarles un poco de por qué lo hacemos. Al hacerlo día a día y repetidamente, vamos a lograr que la gente nos escuche y que pueda ser parte del negocio. Yo realmente espero que esto les haya servido de mucho. Teoma family, I want to thank each and every one of you for taking a few minutes of your night to allow me to present. And I hope I said a few things that work. Let's have some fun. Let's generate success. But more importantly, let's work together as a team. Javier, I want to thank you for your translating. It's always a pleasure working with you. Guys, if you're watching this right now, follow me on Facebook immediately. The reason I want that is the more I'm connected with the family, the better off we can communicate. So go to my page, follow me. That'll mean a lot to me on Instagram and on Facebook. Thank you so much, Javier. Thank you, Teoma family, and everyone all around the world. I love you. I appreciate you. And if there's anything I could do for you after this presentation, you know how to connect with me online or with me on WhatsApp. Thank you so much. God bless. I love you. My man, Felipe, is going to jump on right now and take over. Javier, thank you. Felipe, the president and founder, it's all you. Have a great night, guys. Familia Teoma, les agradezco. Gracias, Cristian. Les agradezco muchísimo por su tiempo, les agradezco por haberme permitido estar con ustedes esta noche. Por favor, síganme en las redes sociales, síganme en social media, Facebook, Instagram, etc. Si quieren hablar un poco conmigo, háblenme por WhatsApp. Yo estoy listo para responder cualquiera de sus preguntas. Les agradezco mucho. Gracias a Javier, gracias a Felipe, gracias a todos ustedes en la familia Teoma. Que tengan buenas noches. Gracias.